Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de Tiramo Bonacé. Hacía relativamente un tiempo que no venía por aquí, que no hacía vídeos, pero estamos de enhorabuena, los amantes de Ramiro Pinilla, estamos de enhorabuena. Bueno, el otro día se cumplió 100 años de su nacimiento. Falleció hace 9, creo, fue en el 2014. Y Tusquets acaba de sacar un libro que estaba guardado, muy bien guardado, en el gallinero, que lo llamaba él, que era un sitio, bueno, pues en la casa que tenía, en su momento había criado gallinas, y cuando dejó de hacerlo, bueno, pues acabó siendo una especie como de trastero, y donde guardaba muy celosamente pues los manuscritos de diferentes libros, etcétera. Y apareció hace, bueno, pues no sé, recientemente un libro escrito supuestamente a principios de los 70, entre el 72 y 74. Al parecer, como dicen luego en una nota al final del libro, mm, seguramente antes de morir Franco. O sea, por cómo se cuentan las cosas y demás. Yo tengo que reconocer que el libro, no sé, no soy un experto, soy un fan total de la literatura de Ramiro Pinilla, me he leído casi todos los libros. Me choca un poco el tipo, el estilo de ese libro, teniendo en cuenta aquellos años. Se parece más a los últimos que hizo que a los que hacía en los 70, pero bueno, ya vamos por partes. El libro es El hombre de la guerra, acaba de salir hace nada, unos días, salió el día 6 de septiembre. Eh, y la verdad es que es una suerte de historia, novela negra, pero también es muy profunda. Se habla mucho también bueno, del ambiente social, de todo lo que había en la posguerra. Hay una frase, bueno, hay un libro, de hecho, de relatos llamado Primeras historias de la guerra, no recuerdo cómo es, de la guerra sin fin o la guerra interminable, la guerra interminable. Además creo que hablé aquí también de ese libro. Pues aquí también en varios momentos hablan de eso, hablan de las guerras que nunca se acaban, ¿no? Y aquí la historia empieza con la vuelta de Urco Pínaga, que es un niño de la guerra, que fue exiliado de la guerra, fue a Londres, lo mandaron a Londres, y vuelve 36 años después, en el año 72, 73, me parece que es, a Guecho, a su Guecho natal, a un caserón, porque una tía suya, Flora, le manda una carta apremiándole, diciéndole, ven, te necesito. Bueno, no explica muy bien en la carta qué es lo que quiere de él, pero es una carta desesperada. Entonces Urgo Pinaga vuelve a Guecho, le conocen como el inglés porque, bueno, pues es un niño que, ya un hombre obviamente, que ha vivido los últimos 36 años en Londres, y vuelve a un Guecho diferente, a un Guecho que ya casi no reconoce, que quiere vislumbrar esquinas, recovecos, pero todo ha cambiado mucho, ha acabado la guerra, pero sigue la posguerra, ¿no? Para los que no ganaron la guerra seguía realmente. Y en este caso, Urco Pínaga, que es de una familia, bueno, pues, muy adinerada, y tiene que ver qué es lo que ocurre, porque justo antes de llegar a Guecho, el día anterior, muere su tía, y tiene que ir desentrañando poco a poco qué es lo que ocurre en esa casa que van a derribar. La van a derribar además en pocos días, y la novela transcurre en eso, en no sé si son apenas 4 o 5 días, y tiene que vislumbrar qué es lo que ocurre, por qué su tía le pedía ese auxilio, qué ha pasado con su tía, que ha muerto un día antes de llegar él, qué es lo que pasaba en ese segundo piso del caserón, que parecía que estaba bajo llave, que había como un secreto que no se acababa de desentrañar, qué es lo que pasaba, ¿no? Es de estos libros en los que no puedes contar mucho la historia porque poco a poco se va desgranando. Las novelas negras es lo que pasa, ¿no? Que se parte de un suceso y poco a poco se va oscureciendo, ¿no? Por eso es novela negra. Se va oscureciendo todo, no sabes por dónde va a salir. La novela negra siempre tiene que tener intriga, tiene que tener sorpresa, tiene que tener giros, tiene que tener tensión.
Y esta novela realmente lo tiene todo, pero ya digo, como en la mayoría de libros de Ramiro Pinilla, da igual que sea un libro más memorial, tratando temas más históricos o siendo novela negra, siempre hay algo mucho más. Siempre Ramiro Pinilla contaba mucho más de lo que a simple vista nos hace, ¿no? Parecer la historia. Decían en la presentación hace una semana en Bilbao que, que este hombre de la guerra se parece mucho a Rebeca, la película, bueno, el libro de Marier y la película de Hitchcock. Tiene mucho que ver, por supuesto, esa especie de, como de caserón, esa intriga, ¿no? Entre esa mujer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí realmente la novela, o mejor dicho, el protagonista casi diría, de manera quizá romántica, que el protagonista real es la casa, la mansión, ¿no? Porque es el escenario que está a punto de morir, que está a punto de ser derribada, y tiene las respuestas a todo. Si hay alguien omnisciente en esta historia, sin duda es el caserón, es la casa, ¿no? La mansión. Hay una, bueno, es que está a punto de soltar, hay una pequeña, pero bueno, no, que tampoco pasaría nada, pero voy a decir que al final nadie lo sabe todo. Quien lo sabe todo ha fallecido. Hay un cura, bueno, pues que sabe algo, pero no todo. Hay una prima también de Urco Pínaga que acaba de conocerla, que también es parte de la historia, pero tampoco lo sabe todo. Urco Pínaga es, como pasaba con Samuel Esparta, que es el personaje de las últimas novelas de Ramiro Pinilla cuando volvió al género negro, es un investigador que no es investigador. En este caso, quiero decir, no sus protagonistas no son investigadores, no son detectives, es gente que por la circunstancia tiene que hacer de detective o de investigador, ¿no? En el caso de Samuel Esparta es un librero y en este caso pues es el familiar de la tía que le ha pedido ayuda bueno, porque algo va a pasar con esa casa y no sabe muy bien y tiene nada. Esta es una cuenta atrás, casi, bueno, contrarreloj totalmente, en el que tiene que ver qué es lo que ha pasado ahí y cómo puede de alguna manera eh, bueno, pues salvar esa casa con ese patrimonio y con esos secretos que nadie parece saber, ¿no? Solamente la mansión, obviamente, pero la mansión no puede hablar. Por eso digo yo que creo que realmente el personaje principal, el omnisciente, es precisamente la cosa, lo que no puede hablar, lo que no tiene vida, ¿no? Lo que no tiene vida, por lo menos como los personajes, y que está a punto de ser derribado ya para siempre. Y es, bueno, ahí parte la historia. El, He dicho antes que me chocaba que esta novela fuese, al final lo explican, de principios de los 70, porque cuando hizo Las ciegas hormigas, que fue el premio Nadal en el año 60, luego fue finalista del Planeta en el Conseno, y luego empezó con los libros de cuentos, Recuerda o Recuerda, o este que comentaba antes de historias, de primeras historias de la guerra interminable. Su lenguaje es mucho más denso, es mucho más experimental incluso. Bueno, ya luego cuando hizo los libros de la editorial que fundó de Libro Pueblo, ya era mucho más experimental y era mucho más libre, ¿no? En muchas cosas. Pero esos libros que hizo de El Salto, bueno, todos estos, los del Tallo Verde, eso fue anterior, fue del final de los 60, pero bueno, tenían un lenguaje más, quizá más, no sé si barroco, pero sí un estilo más experimental, no son lecturas fáciles. Y sin embargo, este Hombre de la Guerra, eh, para mí se asemeja mucho en estilo, porque es mucho más directo, mucho más sencillo, se lee casi del tirón, se parece más a los últimos que hizo, ¿no? A estos de
pues de La Higuera o de la trilogía final de Samuel Esparta, además por estilo también, que es género negro. Pero bueno, al parecer no, al parecer fue un libro que tenía guardado ahí con papel de estraza y con una cuerdita y tal, y que lo encontraron sus hijos pues hace no mucho. El hombre de la guerra, de Ramiro Pinilla, editado por Tusquets, bueno, pues es una maravilla que realmente podamos, 10 años después del fallecimiento de Ramiro Pinilla, encontrar y tener material nuevo. Y la verdad es que es un gran libro, es un gran libro. Muy recomendable para la gente que le guste la novela negra y para la gente que le guste en general la literatura, porque además tiene ese pozo quizá un poco gótico, un poco... Sí, podría ser perfectamente la historia, una historia dirigida por Alfred Hitchcock, ¿no? Tiene ese pozo también como clásico, ¿no? De un tipo de literatura de la que casi no se hace, ¿no? O bueno, se nota también pues de dónde venía Ramiro Pinilla, el tipo de literatura que hacía, y la verdad es que da gusto leer. Me he leído casi, no del tirón porque no he podido estos días, pero vamos, lo empecé, lo tengo es el único que tengo de Ramiro Pinilla en el Kindle, en el libro electrónico, y era porque sabía que salía el día 6 y lo precompré para a las 12 de la noche que se me cargara y empezar a leerlo ya ese mismo día. Por eso lo tengo así, pero vamos, supongo que con el tiempo me lo acabaré comprando en físico, porque en la sala tengo una balda todo con todos los libros de él, y me compraré este también, por supuesto. De Ramiro Pinilla, El hombre de la guerra, una novela casi con... Mira, se me acaba de apagar. Una novela con alma de... Bueno, no de serie B, pero sí un poco como de folletín, un poco de esas novelas, ¿no? No es alta literatura, no es Verdes Valles, Colinas Rojas, ¿no? Pero sí que es un ejercicio depurado, bien escrito, bien narrado, muy bien dosificado, porque te pasas todo el libro sin saber qué está pasando, no sabes en qué momento va a empezar a caer el goteo de información, y poco a poco el puzzle se va a ir haciendo, y en ese sentido Ramiro Pinilla era maravilloso, o sea, creaba escenas, diálogos, tensión, como nadie, ¿no? Yo recomendaría cualquier libro de él. Verdes Valles, Colinas Rojas, que es una trilogía mastodóntica, posiblemente no sea la mejor para empezar a leerle. La mejor serían cualquiera de estos libros, los de Samuel Esparta o este del hombre de la guerra, que son unas 200, 300 páginas. Y es un autor de los que enganchan y de los que, bueno, no sé, yo creo que de los escritores vascos y un poco de esta tradición, yo creo que pues le emparenta con gente como, pues eso, Pío Baroja o gente así, ¿no? El hombre de la guerra, Ramiro Pinilla, editado por Tusquets hace 10 días, una cosa así. Así que nada, la recomendación de hoy. Y lo que digo siempre, pues nada, que oye, nos leemos. Chao.